Hay algo que la mayoría de las personas no nota la primera vez que lee esta historia. No es el detalle del camino, no es el nombre del lugar, no es siquiera la distancia. 11 kilómetros desde Jerusalén, según los registros del Evangelio de Lucas. Lo que la mayoría no nota es esto: el momento más íntimo, más extraño y más revelador de toda la resurrección no ocurre frente a una tumba abierta. No ocurre ante una multitud de testigos. No ocurre en un templo, en una sinagoga, ni en ningún lugar donde la historia esperaría que ocurriera algo así. Ocurre en una carretera polvorienta, al atardecer, junto a dos hombres que no eran los más conocidos entre los discípulos. Dos hombres que caminaban con los hombros caídos, el paso lento, las palabras entrecortadas. Dos hombres que ya no sabían qué creer. Y alguien se acercó a ellos. Lo que sucede a partir de ese momento es una de las escenas más densas, más misteriosas y más humanamente poderosas de todo el Evangelio. No porque haya milagros espectaculares, no porque haya multitudes asombradas o señales en el cielo, sino porque, al contrario de todo eso, hay silencio, caminata, conversación y un gesto simple en una mesa. Y en esa sencillez se esconde algo que muchos no han visto todavía con claridad. El camino de Emaús no es simplemente otra aparición del resucitado. Es la historia de cómo Jesús busca primero al corazón confundido antes de mostrarse a los ojos abiertos. Es la historia de cómo la fe se reconstruye, no de una vez y de golpe, sino paso a paso, palabra a palabra, hasta que algo arde por dentro y los ojos finalmente ven. Si alguna vez has conocido esta historia, quédate, porque lo que descubrirás aquí es mucho más profundo de lo que parece. Si este tipo de contenido te mueve, dale like a este video y suscríbete al canal. Cada semana abrimos las páginas del Evangelio de una manera diferente, más profunda y más viva. Comencemos por el contexto, porque para entender lo que pasa en el camino de Emaús, necesitas entender lo que está pasando dentro de esos dos hombres antes de que Jesús aparezca. Habían pasado apenas 2 días desde la crucifixión, 2 días en los que el mundo de los discípulos se había desmoronado por completo. No de manera gradual, no con una crisis que daba tiempo a prepararse, sino de forma abrupta, brutal y sin explicación aparente. Ellos habían apostado todo, no en el sentido figurado que a veces usamos esa expresión. Habían dejado sus casas, sus familias, sus oficios. Habían seguido a un hombre por 3 años, escuchado sus palabras, presenciado sus señales, y habían llegado a la convicción de que ese hombre era el que Israel esperaba, el que vendría a restaurar el reino, el que cumpliría las promesas antiguas, el ungido, el libertador, el Mesías. Y ahora ese hombre estaba muerto, ejecutado públicamente, condenado por las autoridades religiosas, clavado en una cruz romana como si fuera un criminal. La imagen que tenían de él, la expectativa que habían construido alrededor de su figura, la esperanza que lo envolvía todo había sido destrozado en cuestión de horas. El Evangelio de Lucas registra que algunos de entre ellos habían escuchado algo perturbador esa misma mañana. Unas mujeres que habían ido al sepulcro regresaron diciendo que no encontraron el cuerpo, y que hubo visiones de ángeles que hablaban de resurrección. Pero nadie sabía qué hacer con eso. La información estaba ahí, suelta, sin formar todavía ningún sentido coherente dentro de ninguno de ellos. Y en ese estado, de dolor sin forma, de esperanza rota, de confusión sin respuesta, 2 de esos discípulos decidieron irse. No huir, no abandonar la fe por rencor.
sino simplemente dejar Jerusalén, porque Jerusalén ya no era el lugar donde sus esperanzas vivían. Iban rumbo a Emaús, iban hacia casa. Esa caminata es el punto de partida de todo, y es importante entenderla bien, porque no es la caminata de hombres que perdieron la fe de manera fría. Es la caminata de personas que amaron profundamente, esperaron con sinceridad, y ahora cargan el peso de una decepción que aún no tienen palabras suficientes para describir. Y es exactamente en ese punto donde ocurre algo inesperado. El texto de Lucas dice, con una sencillez casi desconcertante, que mientras ellos caminaban y conversaban, un extraño se acercó y comenzó a caminar con ellos. Y luego el texto añade algo que cambia toda la atmósfera de la escena. Sus ojos estaban impedidos para reconocerlo. Detente aquí, porque esta frase es una de las más importantes de todo el episodio y también una de las más debatidas. ¿Qué significa que sus ojos estaban impedidos? ¿Que Jesús había cambiado físicamente con la resurrección? ¿Que alguna fuerza sobrenatural cerraba la percepción de ellos temporalmente? ¿Que la tristeza y la desilusión habían nublado de tal manera su capacidad de ver que ya no podían reconocer ni lo que tenían frente a los ojos? No hay una única respuesta establecida. Los estudiosos han debatido este punto durante siglos. Hay quienes lean esto como una intervención divina deliberada, un velo puesto por Dios mismo para que el reconocimiento ocurriera en el momento correcto y no antes. Hay quienes sugieren que la tristeza puede cegar de maneras que no entendemos del todo. Cuando alguien que amamos muere, a veces no podemos reconocerlo, incluso si lo viéramos, porque la mente ha decidido que ya no es posible. Hay quienes apuntan a que el cuerpo resucitado de Jesús tenía dimensiones distintas al cuerpo anterior, y que el reconocimiento no dependía solo de la vista. Lo que sí es claro es esto: el texto quiere que notemos ese detalle. La ceguera de ellos no es accidental, es parte del diseño de la escena. Y eso significa que el reconocimiento, cuando llegue, no será solo un momento visual. Será el resultado de un proceso, de algo que tiene que ocurrir primero. Entonces el extraño les pregunta qué están conversando, y ellos se detienen. El texto dice que se quedan parados con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le responde con algo que suena casi a incredulidad ante la pregunta: ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén estos días? Y entonces empieza a hablar. Empieza a contarle al extraño lo que pasó. Y lo que dice es un retrato perfecto del estado interior de alguien que amó con sinceridad y fue golpeado por la realidad. Hablamos de Jesús de Nazaret, un hombre poderoso en obras y palabras. Nuestros sacerdotes lo entregaron y fue crucificado. Y nosotros esperábamos que era Él quien iba a redimir a Israel. Nosotros esperábamos. Esa frase, en tiempo pasado, lo dice todo. Ya no esperan. La esperanza quedó en el pasado. Y luego añaden algo más. Además de todo esto, ya van 3 días, y unas mujeres nos dejaron asombrados diciendo que su cuerpo no estaba en el sepulcro y que habían visto ángeles que decían que él vivía. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y también encontraron que el cuerpo no estaba, pero a él no lo vieron. Ahí está el problema en su forma más cruda. Tienen datos, tienen testimonios, tienen la tumba vacía como hecho verificable, pero no tienen comprensión, no tienen visión. Tienen piezas de un rompecabezas que no saben cómo ensamblar. Y en medio de esa incapacidad, la tristeza llenó el espacio donde antes vivía la esperanza. ¿Qué hace el extraño con todo eso? No los consuela inmediatamente. No les dice: tranquilos,
soy yo, estoy aquí, no resuelve el misterio de un solo golpe. En cambio, hace algo que al principio parece casi áspero. Los confronta. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Es una reprensión. Directa, sin adornos, pero no es una reprensión cruel. Es la reprensión de alguien que sabe exactamente lo que necesitan escuchar y que no puede dárselo de ninguna otra manera. Y entonces empieza algo extraordinario. Comenzando desde Moisés y continuando por todos los profetas, el extraño les explica, en todas las Escrituras, las cosas referentes a él mismo. Así lo dice el texto. Él recorre todo el canon hebreo. Génesis, Éxodo, los Salmos, Isaías, Daniel, los profetas menores. Toma la historia entera del pueblo de Dios y la vuelve a leer desde adentro. Reordena lo que ellos creían haber entendido. Y aquí está uno de los puntos más ricos de toda la escena, uno que vale la pena detenerse a mirar bien. Los discípulos de Emaús no eran ignorantes. No eran personas que no conocían las Escrituras. Habían seguido a Jesús, lo habían escuchado enseñar. Tenían formación religiosa, conocían los textos, sabían las promesas. El problema no era falta de información. El problema era una lectura incompleta. Una interpretación que había reducido al Mesías a una sola dimensión. El libertador político, el rey triunfante, el que vendría a romper el yugo de Roma y restaurar el trono de David en términos de poder visible e inmediato. Y esa lectura, por más sincera que fuera, era demasiado estrecha. No tenía espacio para el sufrimiento. No tenía espacio para la cruz. No tenía espacio para un Mesías que entrara a la gloria por el camino del dolor. Entonces lo que Jesús hace en ese camino de tierra y piedra, 11 kilómetros al atardecer, es algo que ningún milagro visual podría haber hecho por sí solo. Les devuelve la capacidad de leer. Les abre una ventana que ellos no sabían que estaba cerrada. Les muestra que la historia de la redención no fue interrumpida en la cruz, sino cumplida en ella. Emaús es, antes de ser cualquier otra cosa, una clase de exégesis, una relectura del corazón de las Escrituras. No una clase fría de academia, sino una reconstrucción viva, urgente, hecha por alguien que sabe cada palabra de esa historia, porque él mismo es el personaje central de ella. ¿Qué te genera esta imagen? ¿Alguna vez has sentido que leías las Escrituras sin terminar de verlas? Cuéntame en los comentarios. ¿En qué momento la Biblia empezó a tener otro peso para ti? Mientras caminan, el tiempo avanza y llegan a Emaús. El extraño hace ademán de seguir su camino. Y aquí sucede algo que es pequeño en apariencia, pero que es enorme en significado. Ellos lo detienen, lo invitan, le ruegan que se quede. El día ya declina, la tarde se acerca, no es momento de seguir solo. Quédate con nosotros. No lo han reconocido. Todavía no saben quién es. Pero algo en ellos ya respondió a él. No con la mente todavía, sino con algo más profundo. La hospitalidad que le ofrecen no es solo protocolo cultural. Aunque en el mundo mediterráneo del siglo I, la hospitalidad era una obligación sagrada. Es algo más que eso. Es el corazón que ya percibe una presencia que aún no puede nombrar. Es la intuición de que hay algo diferente en ese compañero de camino. Que las palabras que salieron de su boca no sonaban como las palabras de cualquiera. Y el extraño acepta la invitación. Se sienta a la mesa con ellos, toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da. Y en ese gesto sencillo, litúrgico, familiar, los ojos de ellos se abren. El texto lo dice sin preparación.
y los ojos de ellos fueron abiertos, y le reconocieron, y él desapareció de su vista. Piensa en lo que acaba de ocurrir. 11 kilómetros juntos, horas de conversación, toda la travesía por las Escrituras desde Moisés hasta los profetas, y el reconocimiento no llegó en el camino. No llegó en ningún versículo particular de la exposición. Llegó en la mesa, en el gesto, en el partir del pan. Hay interpretaciones que ven aquí una referencia directa a la Eucaristía, al sacramento que Jesús había instituido apenas días antes en el aposento alto. Hay quienes señalan que el gesto de tomar, bendecir, partir y dar es exactamente la secuencia descrita en la última cena, y que ese patrón, reconocido en la carne y en la memoria, fue lo que abrió los ojos de ellos. Pero más allá del debate sobre el significado litúrgico específico, hay algo en este momento que trasciende cualquier categoría interpretativa. Hay algo en el hecho de que el reconocimiento llegara al partir el pan que habla de una verdad más amplia, que Jesús se hace reconocible en los momentos de mayor intimidad y entrega. No en la proclamación pública, no en la demostración de poder, sino en el gesto de partir lo que tiene y darlo. Y entonces Él desaparece. Esto también es misterioso, también carga peso. Jesús no se queda a cenar, no extiende el encuentro, no les permite retenerlo. Los abre al reconocimiento, y en el mismo instante en que ellos ven, Él ya no está. ¿Por qué? ¿Qué significa esa desaparición repentina? Una lectura posible que encontramos insinuada en distintas reflexiones teológicas a lo largo de la historia es que Jesús resucitado no puede ser contenido de la manera en que ellos querían contenerlo. Ellos lo habían querido retener en la forma del Mesías político. Ellos lo invitaron a quedarse en la aldea, en la mesa, en el espacio familiar. Y Él entra, da lo que necesitan dar, y continúa siendo libre. El resucitado no está atado a ningún lugar, a ninguna forma, a ninguna expectativa. Está presente de otra manera, de una manera que ya no puede ser retenida. Y ese vacío que deja, esa ausencia repentina, produce algo que quizá no habría surgido de otra manera. Los hace hablar entre sí, los hace recordar. Y entonces viene la frase. Esa frase que es quizás una de las más bellas de todo el Nuevo Testamento. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Eso que sentían en el camino, esa presencia que todavía no tenía nombre para ellos, ese calor interior que crecía a medida que el extraño hablaba, no era solo emoción. Era el reconocimiento que el corazón hace antes que los ojos. Era la fe que empieza a reconstruirse antes de que la mente tenga todas las piezas en su lugar. Y eso es enormemente significativo, porque significa que la presencia de Jesús ya estaba actuando mucho antes de que ellos pudieran verlo. Estaba actuando en el camino, en la pregunta que les hizo, en la confrontación amable y directa, en la exposición de las Escrituras, en el calor que crecía sin que ellos supieran de dónde venía. ¿Cuántas veces ocurre eso? ¿Cuántas veces la presencia de Cristo ya está obrando, reconstruyendo, aclarando, encendiendo, antes de que la persona sea capaz de nombrarlo? Antes de que pueda decir, esto era Él. El corazón precede a los ojos, el ardor precede al reconocimiento. Y a veces, solo mirando hacia atrás, se puede ver que Él ya estaba allí mucho antes de que lo viéramos. Pero la historia no termina con la emoción de ese descubrimiento, porque inmediatamente después de reconocerlo, de sentir ese ardor en el pecho, de procesar lo que acaba de ocurrir,
Los dos discípulos hacen algo que el texto registra como si fuera lo más natural del mundo. Se levantan de la mesa, en ese mismo momento, al anochecer, y regresan a Jerusalén. 11 kilómetros de vuelta, en la oscuridad, sin preguntar si es prudente, sin deliberar si conviene esperar al día siguiente. Simplemente van. Y esto también dice algo. Dice que cuando el encuentro real con el resucitado ocurre, no te deja quieto. No te deja instalado en la comodidad de lo que ya tienes. Te mueve. Te devuelve al lugar del que venías, pero diferente. Ellos habían salido de Jerusalén sin esperanza. Regresan a Jerusalén con algo que no cabe dentro de ellos y que necesitan compartir. Llegan, encuentran a los 11 discípulos reunidos, y antes de que puedan abrir la boca, los 11 ya están contando lo propio. El Señor ha resucitado, y apareció a Simón. Y entonces ellos cuentan lo suyo, lo que ocurrió en el camino, cómo lo reconocieron al partir el pan. La resurrección se empieza a confirmar en voces distintas, en historias distintas, desde ángulos distintos. No hay un solo testigo, no hay un solo lugar. Hay múltiples encuentros, múltiples experiencias, múltiples personas que descubren, cada una a su manera, que lo que habían creído muerto no lo está. Ahora bien, ¿qué nos deja todo esto? Porque el camino de Emaús no es simplemente un episodio hermoso que ocurrió una vez en la historia. Es un patrón, es un retrato, es un modo de obrar que revela algo profundo sobre la manera en que el Dios del Evangelio se acerca a los que sufren. Jesús no busca primero a los fuertes, no aparece primero en los lugares donde ya hay celebración. La primera gran aparición registrada de forma extensa en el Evangelio de Lucas no es ante los 11, no es ante Pedro, no es ante los líderes de la nueva comunidad. Es ante dos personas que iban de regreso a casa, derrotados, confundidos, cargando una decepción que todavía no tenía forma. Y eso no es accidental, eso es revelación de carácter. Jesús se mete en la carretera de los decepcionados, se acerca a los que van en la dirección equivocada. Se hace compañero de camino de los que ya dejaron de esperar. Y no empieza por revelarse, empieza por escuchar, empieza por preguntar, empieza por dejar que la herida se diga, que la confusión se nombre, que el dolor tome palabras antes de recibir respuesta. Esa forma de actuar dice algo que la teología a veces expresa con grandes términos, pero que aquí se ve en acción, en tierra, en polvo de camino a 11 kilómetros de Jerusalén. La gracia no exige que estés en el lugar correcto emocionalmente para encontrarte. Ella viene a donde tú estás, y luego, una vez que escucha, corrige, no con dureza desalmada, sino con la firmeza de alguien que sabe que la corrección es también una forma de cuidado. Reconstruye primero la lectura, devuelve primero la comprensión, sana primero la manera de ver antes de ofrecer el reconocimiento que transforma. Emaús es, en ese sentido, la historia de una reeducación del corazón, no una educación fría, intelectual, sin carne, sino una reeducación que ocurre caminando, conversando, a través de la historia de Dios narrada con urgencia y autoridad por el protagonista mismo de esa historia. Y hay algo más. La escena de Emaús revela que el Cristo resucitado no busca ser el centro de una experiencia espectacular. Busca ser comprendido. Busca que la fe que Él genera esté fundada no en la emoción del milagro, sino en la comprensión de la historia. No quiere seguidores que lo reconozcan por el asombro del momento, sino discípulos cuyo corazón haya sido reconstruido desde adentro. Por eso la exposición de las Escrituras viene antes del reconocimiento visual.
Por eso el ardor del corazón precede a la apertura de los ojos. La fe sólida no es la que nace del asombro instantáneo. Es la que nace de haber entendido por qué todo tenía que ocurrir de esa manera. Hay personas que leen este relato y sienten que Emaús les pertenece. No de manera literaria, sino de manera vital. Porque han estado en ese camino. Han salido de algún Jerusalén cargando las ruinas de algo que esperaban con todo el corazón. Han caminado con el peso de una decepción que todavía no tenía nombre. Han oído relatos de resurrección, de tumba vacía, de señales, y aún así no han podido ordenar todo eso dentro de sí. Y quizás en ese camino, en algún momento que no identificaron como sagrado, en una conversación, en una lectura, en un gesto simple, algo empezó a arder, sin que supieran de dónde venía, sin poder nombrarlo todavía completamente. Pero ahí estaba, ese calor, esa presencia que no se anunciaba con trompetas, que no exigía condiciones, que simplemente se acercó y empezó a caminar. Si eso te suena conocido, entonces ya entiendes lo que Emaús es, no solo una historia del siglo I, no solo un episodio del Evangelio, sino un patrón eterno. La manera en que Jesús resucitado todavía entra en las carreteras de los decepcionados, se hace compañero de los que ya no esperan. Abre las Escrituras a los que tienen información pero no comprensión, y espera pacientemente hasta que el gesto exacto, en el momento exacto, abre los ojos. No siempre comienza por la revelación inmediata. A veces comienza por la caminata, por la pregunta, por el ardor que crece sin que lo veamos venir. Y cuando los ojos finalmente se abren, cuando el reconocimiento llega, lo primero que sale es esa pregunta que ya tiene la respuesta dentro. ¿No ardía nuestro corazón? Sí ardía. Ya ardía. Él ya estaba ahí. Esa es la promesa de Emaús, y es una de las más poderosas del Evangelio entero. Si esta historia te movió, comparte este video con alguien que esté caminando en su propio camino de Emaús. A veces lo que otra persona necesita no es un sermón, es saber que el resucitado todavía busca a los que van en la dirección equivocada, y que nadie que lo haya invitado a quedarse se ha quedado igual.